Buenas tardes, señoras y señores. Muy a menudo nos escriben cartas proponiéndonos temas, invitados, incluso hay quien se ofrece a participar, de todo tipo. Y nosotros no respondemos, y lo advertimos aquí con una cierta periodicidad, por falta, insistimos siempre, de infraestructura burocrática. Pero evidentemente nosotros leemos todas las cartas, atendemos aquellas en las que creemos que merece la pena, podemos equivocarnos también, pero evidentemente no podemos responder, insisto. Lo digo porque hay muchos de nuestros corresponsales que se quejan de que no les respondemos. No les respondemos porque sencillamente no hay tiempo ni capacidad material para ello. Pero muy a menudo también, entre estas propuestas, inciden temas que se nos proponen, evidentemente, que ya han sido tratados por La Clave. Es una historia ya de cerca de 150 programas, en 2 etapas, y evidentemente ha adquirido una cierta popularidad, que a nosotros, como no, nos agrada, pero muchos de aquellos que se perdieron la primera época de La Clave, pues creen que nos han tratado temas que sí han sido tratados y no nos gusta repetir cuando tantos otros temas nos quedan todavía por exponer o por debatir. Hoy estrenamos una repetición de tema. Estrenamos una repetición de tema porque, en primer lugar, pertenece a la primera época, casi a la prehistoria de La Clave, antes de su primera desaparición, y fue uno de los programas de más éxito de entonces. Entonces creemos que hoy, que sí tenemos una audiencia bastante mayor, merece la pena que ustedes atiendan de nuevo este debate, y hemos procurado reunir en torno a nosotros y a ustedes, sobre todo, a su pantalla, a aquellos que entonces participaron en el programa e incluso incrementándolo o por lo menos complementándolo con gentes que entonces no pudimos traer y que hoy están aquí y que realmente van a completar el panorama. Y es un debate que tuvo un enorme éxito destinado a la brujería. La brujería es una de las muchas, digamos, y yo sé que hoy los términos habrá que medirlos, pero de todas maneras, sin medirlos demasiado, para eso están los especialistas esta noche aquí, sin medirlos demasiado diría que es una de las ciencias ocultas, y que por lo tanto, por lo menos ocultas para la mayoría, y que por lo tanto se presta a cantidad de interpretaciones, en primer lugar. En segundo lugar, junto con la brujería, a menudo se suelen unir una serie de otras ciencias ocultas, desde la parapsicología, la telepatía, el hipnotismo, mil otras cosas, que no son exactamente brujería, pero nosotros queremos centrar el tema sobre la brujería, pero evidentemente contamos hoy también con gentes especializadas en otras de estas cuestiones, precisamente para procurar de alguna manera completar el abanico. Para hablar de ello contamos hoy en primer lugar con Stewart Farrar, que fue comandante. Señor Farrar, no hace falta que usted mire las cámaras le miran a usted. Señor Farrar, no hace falta que usted mire las cámaras le miran a usted. Aquí está todo previsto para que el coloquio sea entre ustedes, no hay que preocuparse para nada de las cámaras, ya el realizador se ocupa de ello. Farrar ha sido comandante de artillería durante la guerra, periodista, ha sido incluso subeditor de la agencia Reuters, escritor, ha tenido no pocos programas en televisión, no pocos programas en la radio. Un buen día se dedicó precisamente a tratar de saber qué era esto de la brujería, hizo algunos reportajes al respecto y, digamos, de una manera simplista, evidentemente, ¿qué se convirtió? Es famoso por algunos libros, como por ejemplo Las 12 Vírgenes, una novela de brujería, Lo que hacen las brujas, y el último libro, que precisamente yo dispongo en estos momentos aquí de un ejemplar, Omega, en fin, ya lo verán ustedes más tarde, Omega, que es un libro que en este momento se quiere llevar al cine. Señor Farrar, usted estuvo en el último programa, precisamente, en este programa dedicado a la brujería. ¿Qué es lo que hoy hace? Porque nosotros, para encontrarlo, hemos tenido que buscarlo por todas las islas británicas y al final se la ha encontrado allí en el noroeste de Irlanda de una manera harto difícil. ¿Por qué se ha ido usted a esa esquina del mapa allí, cerca de los hombres de Arán? El primer motivo, me temo que es un motivo egoísta, y es que los irlandeses muy oportunamente no hacen que los escritores paguen impuestos. Por lo tanto, fui allí porque me resultaba muy útil. Y me fui con mi mujer y mi suegro, y hemos estado allí viviendo durante 5 años, y yo creo que nos quedaríamos de cualquier manera, puesto que es un país precioso, una tierra mágica. Para cualquiera que se interese por la brujería, pienso que es un país mágico. Lamento que haya tenido dificultad encontrándome. Serena Foglia es una italiana, doctora en filosofía, licenciada en sociología en Estados Unidos, presidenta, mejor dicho, del Centro Italiano de Astrología, por lo tanto una estudiosa de la astrología, autora del Alfabeto de las Estrellas, entre otros libros, y El signo de Virgo,
y acaba de salir un nuevo libro, Protagonistas, donde relata la vida y los comentarios astrológicos al respecto de estas vidas de las 12 mujeres más importantes del presente siglo, desde Madame Curie y George Sand hasta Simone de Beauvoir. Señora Foglia, ¿en qué medida un estudioso universitario y un intelectual, era una pregunta que también se había podido hacer al señor Farrar, se preocupa especialmente, o por qué se preocupa especialmente por temas relacionados con el ocultismo, en este caso con la astrología, aunque no sea ocultismo estricto sensu? Sí, es lo que quería decir. Y quería añadir, por cierto, entre paréntesis, ya que usted habla, y me acuerdo, sí, que la señora Foglia va a hablar en español porque lo habla perfectamente, esa es la verdad. Perfectamente no, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Bueno, astrología, en la mia opinión por lo menos, no ha nada que ver con el ocultismo y nada que ver con la brujería. Es una disciplina muy antigua y todos los más grandes filósofos se han ocupado de astrología, entonces necesita tener bien distinguidos los dos temas. Una cosa es, hay también astrólogos videntes, es claro, pero la verdadera astrología no tiene nada que ver con lo oculto. Entonces, de la mia parte personal, yo empecé a ocuparme de astrología porque la cosa vino así, vino un estudio, me dieron para ver un estudio de astrología, cosa que yo no sabía nada de este tema. La cosa me interesó, y como yo creo que en la vida nunca las cosas son casuales, empecé a estudiar y después, años y años, creo que la astrología es puede ser muy útil a los seres humanos, no solamente del punto de vista psicológico, pero también del punto de vista de la madurez espiritual. Voy a hacer una pregunta que yo sé que para responder sintéticamente es difícil, pero en fin, estamos en una simple presentación. ¿Usted cree que tiene motivaciones entonces científicas la astrología? Bueno, usted sabe que astronomía y astrología estaban juntas hasta el Renacimiento, tenemos que decir hasta el siglo XVI. Después Colbert a la Universidad del Iluminismo y Colbert a la Universidad Francesa echó la astrología de todas las universidades. Entonces, para decirlo en dos palabras, la astrología tiene un lado matemático, astronómico, que sirve para hacer lo que se llama el horóscopo o el tema natal de una persona. Esto no es nada que la proyección del sistema solar en un determinado momento e en un determinado lugar. Después, cuando tenemos esta cosa que tiene que ver solamente con la parte astronómica, necesita hacer una explicación de estos símbolos. Y aquí la astrología es una disciplina humanística. Entonces es amidad, no es una ciencia, en mi opinión. Es una disciplina humanística que se sirve de algunos datos astronómicos. Válganos de punto de partida entonces para la discusión después. Carmelo Lisón es vicedecano de la Facultad de Política y Sociología de la Complutense. Es catedrático de Antropología Social y jefe del Departamento de Antropología Social. Profesor de Antropología Social antes en Inglaterra, en Brasil, en Chile. Trabajó también en el campo antropológico 1 año en Aragón y 2 años en Galicia y ha escrito, entre otros libros, Brujería, Estructura Social y Simbolismo en Galicia. Y pese a este libro, anoche me decía Carmelo Lisón que no sabía muy bien lo que pintaba él en este coloquio. Y yo le pregunto por qué, si precisamente se ha preocupado por estos temas. ¿Se considera muy dispar con el resto de los contertulios, quizá? En principio sí, porque yo de astrología no sé absolutamente nada y de modernos cultos que se llaman de brujería en ciudades grandes como pueden ser Londres o París, etcétera, tampoco. Y por lo siguiente yo pensaba que lo que yo puedo aportar desde mi punto de vista de antropólogo en relación a los estudios que he hecho, que son de brujería en pequeñas comunidades gallegas, realmente pensaba que no iba a tener un lenguaje común con la mayor parte de gente que va a tratar en este programa de aspectos que no son esos precisamente. Precisamente por eso le hemos elegido y le agradecemos además que haya querido participar realmente. Madame Soleil es uno de los personajes legendarios de la astrología ya en el mundo. Es quizá
el más conocido, o uno de los más conocidos del mundo en cualquier caso, y el más conocido probablemente de Francia. 10 años de emisión en Europa número 1, una de las primeras emisoras europeas, 30 años dedicada a esto, citada por el presidente Pompidou en conferencia de prensa, yo entonces precisamente era corresponsal de Televisión Española en París. Madame Soleil, también nos ha costado trabajo localizarle. ¿Por qué? ¿Está usted de alguna manera un poco retirada o es sencillamente que se le persigue demasiado? Bien, yo creo que verdaderamente no estoy para nada retirada, al revés, trabajo demasiado, tengo un trabajo enorme en este momento y en realidad me veo obligada a esconderme un poco para poder realizar mi trabajo, pero a pesar de esto me siguen encontrando. Aquí. También le agradecemos que esté presente. Y a Maxime Sanders, evidentemente, que es uno de los personajes legendarios, yo creo que de la clave. Maxime Sanders participó en el anterior programa también sobre brujería, y fue tanto su éxito que es hoy todavía el día en que nos llegan cartas pidiendo su dirección, difícil de dar, por supuesto, puesto que ella no quiere, además de que tiene bastantes cortinas de humo para que no se le encuentre. En cualquier caso, también participó en el programa, digamos, de presentación de la segunda época de la clave, haciendo un poco de recuento de lo que se había hecho en la primera. Es considerada un poco la reina de las brujas de las Islas Británicas. En cualquier caso, el grupo llamado de la Escuela de Alejandría, o Rito de Alejandría, no sé cómo habría que llamarlo mejor, dentro del mundo de la brujería le sigue fidelísimamente. Yo le preguntaría a Maxime Sanders si desde entonces acá, yo creo que estamos hablando, Maxime, desde del año 76 ya, el tiempo va pasando, si desde entonces acá ha pasado algo en el mundo de la brujería y sobre todo en la relación del mundo de la brujería con el resto de los grupos sociales en Gran Bretaña. Si de hecho hay algún fenómeno de rechazo nuevo o al revés, de comprensión nueva, y si ha tenido alguna repercusión aquella participación suya en este programa después, evidentemente. Pues francamente opino que en Londres y en todas las islas británicas creo que hay una comprensión mucho mayor ahora de lo que es la brujería. Cuando alguien pregunta, por ejemplo, ¿a qué religión perteneces? Y una persona dice, soy una bruja, y dice, ah, sí, la antigua religión. O sea que ya se sabe que no es un culto nuevo, es algo que se entiende ya mejor. Esta historia antigua. La respuesta de España fue tan grande que una de las sacerdotisas vino a Barcelona y estableció aquí 3 asambleas de brujas. O sea que ha sido una respuesta enorme la que hemos recibido gracias a este programa. Bueno, ustedes han oído a Maxime decir, miembro de la antigua religión. Efectivamente, es una de las cosas de las que hoy trataremos un poquito más en profundidad, por lo menos. Entre ellos, los brujos se dicen hermanos, si no me equivoco, de la antigua religión, porque la consideran la religión más antigua y no esa cosa terrorífica que nosotros consideramos. Pero eso es tema de coloquio y no lo vamos a decir en la presentación. Ramos Pereira es presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, si no me equivoco, desde que se fundó hace ya 6 años. Es periodista, especializado en temas científicos, autor de libros de parapsicología y de otras materias de su especialidad, como relaciones públicas, marketing, etcétera, etcétera, y ha sido el primer profesor contratado por la Universidad Española para impartir enseñanzas de parapsicología. Y esta es la pregunta que yo quería hacerle. ¿Cómo se produjo esta contratación, que parece extraña, en la Universidad Española, y qué eco tuvo entre los universitarios? Bueno, la contratación se produjo después de un periodo de observación que yo desconocía. Recuerdo que en un ciclo de conferencias que entonces estábamos dando y que seguimos dando en los locales de la Universidad Complutense, en los locales que tiene en la calle San Bernardo, había un asistente allí, Pedro Cañada, que hoy es senador, que era una persona que estaba habitualmente en las conferencias, y cuando después de 10 o 12 conferencias se me acercó un día y me dijo, bueno, esto es muy serio lo que ustedes están haciendo y me gustaría que esto se hiciese también que en la Universidad Autónoma de Madrid. Y Pedro Cañada era precisamente entonces el director de estudios de la Universidad Autónoma de Madrid y gracias a eso fui contratado para impartir allí seminarios que he estado impartiendo hasta hace un año y pico, hace 2 años. ¿Y el eco entre los universitarios? Bueno, la respuesta fue fabulosa. En los universitarios hay una tremenda inquietud
por estos temas, sobre todo cuando se enfocan desde el punto de vista científico. Los universitarios quieren, por supuesto, salir de la pura especulación de salón y la charla de café y llegar a saber qué es lo que hay detrás de toda esta fenomenología y hasta incluso pues aplicar el método científico, aplicar el método estadístico, etcétera. Y en este momento, por ejemplo, en la sociedad pues tenemos unos 500 socios, de los cuales la mayor parte son universitarios que se están ocupando de estos temas. O sea que la respuesta en la universidad es muy notable. Enrique Meneses es hoy editor ejecutivo de la revista Playboy. Ha hecho todo tipo de trabajos periodísticos y literarios, entre otros, además, en la propia televisión española, no pocos. Algunos de ellos muy interesantes, como precisamente un estudio, es autor de un libro, La bruja desnuda, y tanto el libro como el trabajo al que estaba haciendo referencia, un trabajo para televisión española, un excelente reportaje sobre las brujas, precisamente sobre Maxime, entre otras, en Gran Bretaña, es una de sus dedicaciones, digamos, a las que de mayor entusiasmo. Se me van las palabras, Enrique. Enrique, ¿por qué esta afición fue repentina o fue al entrar en contacto con algún brujo o algún grupo de brujos? Bueno, lo que hay que señalar es que me he interesado mucho por el mundo islámico, por ejemplo, pero entre Maxine Sanders y el ayatollah Khomeini o Nasser, me quedo con Maxine Sanders. En el caso de este libro fue un reportaje para los reporteros. La conocí, me ayudó muchísimo. El éxito del reportaje se debió a su colaboración, que al principio no la miraba con un poco de recelo, porque Maxine no es una persona que ande buscando la publicidad, o sea que hay que irla a sacar de su ámbito y de su casa, y es una persona muy tranquila, muy calmosa y que no busca esa publicidad. Nos ayudó, nos presentó entonces a otras personas como Walter Jones, por ejemplo, que era un hombre que se dedicaba a hacer las pócimas para las brujas de Inglaterra. Nos conocimos a través de Eric Maple, que es también un escritor inglés que se dedica a estos temas, y realmente pues me interesó, y como yo me gusta escribir, pues elijo entre muchas ideas que pueda tener la que más me agrada, y en este caso me agradaba muchísimo el meterme en un mundo que creo que hoy en día pues está teniendo más éxito, entre otras cosas porque nos estamos un poco encasillando, y si nos encasillamos dentro de unas estructuras tecnológicas, pues de vez en cuando tenemos que escapar y huir. Y creo que Maxine y los covens de Inglaterra, pues la brujería, sobre todo celta, pues que están resolviendo el problema bastante bien y son gente muy tranquila y que han conseguido una paz de espíritu que a lo mejor no tenemos los que tenemos que estar cogiendo el puente aéreo y cosas de esas. Pero justo enfrente de Meneses está Farrar. Farrar, metido en ese mundo también por curiosidad, acabó en él. ¿Meneses no tuvo ese riesgo? No, yo me meto ahora... me gustaría muchísimo estar en Irlanda, entre otras cosas, porque tienen buen whisky, pero... creo que no me ha llegado el momento de apartarme, y además no creo tampoco que me apartase por la razón de la brujería. A lo mejor me interesa luego otro tema y me dedico a él, pero por el momento pues sigo aguantando el puente aéreo. Para entrar en tema, vamos a ver no La semilla del diablo, que habíamos preanunciado la semana pasada, pero anunciado con advertencia, ustedes recordarán, diciendo que quizá no la tuviéramos a tiempo, no la hemos tenido a tiempo. La semilla del diablo queríamos dar la pese a que repetíamos película, porque era precisamente la película que habíamos pasado en la primera edición de este tema de la brujería. Entonces, quizá por su calidad, quizá por su popularidad queríamos pasar esa, pero realmente la que les vamos a pasar es una excelente película de Mulligan, el mismo, quizá para ustedes la más conocida sea Matar a un ruiseñor, el mismo director de Matar a un ruiseñor. Es una película basada del año 72, basada en una obra de Tom Tryon, aquel protagonista del Cardenal, que la mayor parte de ustedes no sabrán probablemente, que además de ser protagonista del Cardenal, además de ser un buen actor, es un escritor, está basada en una novela de Tom Tryon, que además es el productor de la película y que además ha escrito obras que, entre otras cosas, por ejemplo, han dado pie a películas del propio Billy Wilder, por ejemplo. Vamos a ver, por lo tanto, el otro. Yo no les cuento la película porque para qué, si yo espero que ustedes la vean inmediatamente, pero síganla ustedes con atención desde el principio, porque si no pueden perderse algunos de los datos clave. Y después entraremos en debate. Hasta entonces.
Bien, señores, una advertencia de recorrido, como dicen los franceses, y es que esta película era polivalente, nos hubiera valido tanto para el tema de esta noche como para el de la próxima semana, que ya aprovechamos para anunciar, es decir, para publicitar Caín y Abel. A cambio pasaremos al este del Edén, que incide directamente en el pasaje de la Biblia. Y otra advertencia a manera de prolegómeno, aunque no es mi costumbre entrar en tema, puesto que no es mi misión, procuro hacer la moderación sin protagonizar en la medida en que sea posible, pero para que nuestros especialistas de esta noche no tengan que hacer teoría general y puedan entrar directamente en la discusión, convendría decir, porque no todo el mundo lo sabe, esa es la verdad, y no todo el mundo lo sabía antes de que yo lo supiese, también en el grupo de los de la clave, puesto que al fin y al cabo todos estudiamos para estar un poco al día en el momento en que aparece esta emisión. Sobre la brujería, sobre esa famosa secuencia fundamental en relación con la brujería de el pacto con Satán, esta es una idea cristiana, que aparece allí por el siglo XV. Mientras que la brujería es el culto a la diosa madre, diosa, insisto, por lo tanto femenina, diosa de la fertilidad, aparece ya en varias culturas del Neolítico, estamos hablando de la prehistoria, y desde entonces no ha parado. En muchos países, no solo en Gran Bretaña, como decíamos al principio, sino en Italia, por ejemplo, todavía se sigue llamando la vieja religión, por lo tanto no tiene nada que ver con este mundo de la herejía directamente en enemistad con el cristianismo, que digo que aparece a partir de los siglos XIV, XV. Por lo tanto es una vieja religión panteísta, incluso en principio era un culto al dios Pan, que era el macho cornudo, símbolo también del sexo, y Pan era el macho cabrío. En fin, no profundizamos demasiado en esta cuestión, pero lo cierto es que, por lo tanto, es efectivamente, históricamente, la vieja religión, que tiene mucha relación con el panteísmo, con la fertilidad, con el cultivo de los campos, con la pobreza. No pocos de ellos han adorado a la diosa Diana, era su protectora, y su hija, y era un poco la defensora de los pobres. Entonces quiere decirse que este concepto de la brujería que los cristianos tienen como ideología o como religión, como quiere llamársele, enemiga, como herejía a perseguir, data del siglo XV y tiene unas incidencias históricas muy concretas. Dicho sea de paso, no fue aquí donde más ha sido perseguida la brujería, sino, digamos, en el triángulo Suiza, Alemania, Francia, pero también en España, por supuesto, con su Inquisición. He dicho que hago este prolegómeno lo más superficial posible para que nuestros especialistas no tengan que incidir ya otra vez en el tema, que ustedes lo sepan quienes no lo saben ya, y que podamos entrar directamente en discusión. Entonces, señores, para quienes no conocen el programa de ustedes, aunque ya se lo hemos dicho anoche, insistimos en que pueden intervenir cuando quieran, que se trata de que esto sea una tertulia, que no sean monólogos sucesivos, que no hay que esperar preguntas, que se puede interrumpir a los demás, siempre que haya un mínimo de orden. Y yo empezaría un poco por la película, pero partiendo de ella no es imprescindible atenerse a ella del todo. Quizá Ramos Pereira, con el que hablaba hace un momento. Yo creo que esto que hemos visto no tiene directamente nada que ver con la brujería, o por lo menos no es brujería, en cualquier caso. Y segundo, que puede tener una explicación científica. Claro. ¿Qué les parece a ustedes si empezamos por ahí? Sí, efectivamente. Lo que en esta película se observa es un cuadro perfectamente estudiado, o al menos estudiado, porque nunca se sabe hasta dónde se puede llegar en este terreno, por la psiquiatría tradicional. En una primera observación del tema puede parecer un fenómeno de esquizofrenia, quizá llevados un poco por la etimología de la palabra, porque esquizofrenia precisamente significa escisión del espíritu, y desde luego ahí se produce una escisión, evidentemente. Ahora, los tratadistas actuales están pensando que este tipo de fenómenos están más cerca de la histeria. Por ejemplo, yo acabo de leer estos días un tratado de psiquiatría que ha publicado, dirigido por un psiquiatra, el doctor José Luis González de Rivera, y ahí describe una fenomenología similar a la que hemos visto en la película, y lo explica perfectamente. Hay varias fases. La primera fase es una fase común,
cotidiana, es decir, los niños están todo el día o una parte importante del día representando un papel, hacen de médicos, juegan a ser enfermeras o juegan a la guerra o a ser policías o ladrones, etcétera, es decir, que están representando papeles y no es ello índice de ninguna conducta de tipo psiquiátrico anormal o patológica. Pero hay un momento de la película en el que interviene la abuela, y la abuela usa unas técnicas que vamos a llamar de persuasión, que son de tipo hipnótico. Nosotros la llamamos de tipo psi-omega, pero que evidentemente se produce ahí una sugestión que produce unos determinados efectos. Nosotros hemos hecho experiencias con sujetos a los que les hemos ido dando diferente tipo de sugestiones en un trance psi-omega y han representado diferentes papeles, hasta incluso han representado papeles de sujetos que vivieron en el pasado y se han creído que eran estos sujetos y hasta incluso, lo que parece más extraño, han aportado información de primera mano de las vivencias de estos otros sujetos, o sea que se ha producido hasta incluso una comunicación de tipo telepático o clarividente, que también se produce en la película, porque hay un momento en el que el niño se identifica con un ave que vuela y empieza a ver cosas que están fuera del alcance de sus sentidos. Por lo tanto, es lógico pensar que es una alucinación, evidentemente, pero en esa alucinación puede haber una información que no estuviese al alcance de sus sentidos y, por lo tanto, que fuese de tipo extrasensorial. Y luego, más adelante, ya para finalizar, hay un momento en el que el niño no es capaz de asimilar esta sugestión o toda esta información que recibe, y entonces ahí se produce una escisión, que se podría quizá calificar de grave, de su personalidad. La verdad es que nosotros estamos recibiendo todos los días información y la asimilamos como asimilamos el filete que nos comemos. O sea, que cuando comemos un filete, al cabo de un rato ese filete ya forma parte de nosotros, es algo nuestro ya. Hemos asimilado en realidad esa información proteínica en el caso del filete o esa información en el caso del niño. Pero hay un momento que no es digerida esa información por el niño y es cuando se produce esa escisión grave de la personalidad. A mí me ha parecido una película muy interesante, plantea un tema muy interesante. En relación con la esquizofrenia, que sería precisamente el desdoblamiento de la personalidad, supongo, ¿no? Con consecuencias clínicas, lo que sí ocurre es que en la película sí hay un hecho real, y es que el otro niño ha existido y que era de unas determinadas características, es decir, que no es solo imaginación del protagonista. Naturalmente. Esto, ya te he dicho que nosotros estamos haciendo experiencias en esta línea, en algún aspecto, y estamos viendo que un sujeto puede representar a otro personaje. Hasta incluso, para un creyente en la reencarnación, puede creer que es una reencarnación del otro personaje, porque lo hace muy bien y da informaciones de la vida del otro personaje hasta incluso sorprendentes, otras hasta incluso no descubiertas todavía. O sea que hay informaciones ahí muy curiosas. Pero en realidad nosotros sabemos que no es reencarnación porque nosotros le hemos sugerido el personaje. Nosotros sabemos de este efecto, ¿cuál es la causa? Hago preguntas o entran ustedes ya en tema directamente. ¿Quién quiere intervenir? Sí, yo mismo quisiera hacer un comentario ya. Yo estaba escuchando a lo que decía el señor Ferrer ahora mismo y pienso que las brujas, digamos, se pueden ver de muchos distintos puntos de vista. En la película es interesante para las brujas porque lo pueden ver de dos formas, como digo, como un estudio psicológico, porque todos nosotros somos Caín y Abel. Nosotros somos todos una parte de luz y una parte de oscuridad, todos. Y creo que esto es una parte muy interesante. El desarrollo personal es una parte importantísima de la práctica de las brujas. La integración de la luz y de la oscuridad, de lo positivo y lo negativo para constituir un ser humano completo. Y en ese sentido, la película ha sido como una parábola de lo que puede suceder cuando un aspecto se desequilibra y entonces controla al otro aspecto y no hay ese punto medio que debe ser el ser humano. Esto también puede considerarse, digamos, desde el punto de vista de lo oculto, de lo sobrenatural. Y esto también nos interesa a todos, porque todos estamos intentando estudiar los distintos niveles de la realidad.
los hechos y las leyes y las relaciones que hay entre todo esto. Y en ese sentido también yo creo que esto podría ser la historia de una obsesión de una persona humana por una persona que ha muerto ya. Y en este sentido yo creo que la reencarnación sí que entra en el panorama, porque uno no puede ser una reencarnación del otro. En la película es, no sé, es una parte de este misterio de la reencarnación. Cuando una persona muere, cuando termina, digamos, la vida de una persona, esta persona, la parte inmortal, va a un periodo de reposo, se absorben las lecciones de esa persona antes de comenzar otra nueva vida. Pero si existe una obsesión o una unión obsesiva a la vida que se ha quedado allí de una manera o de otra, entonces ese proceso puede sufrir un retraso. Y la persona que ha muerto, que ha terminado su vida, puede retrasar el pasar al otro paso y puede obsesionarse e influir en el mundo que acaba de dejar, en esa vida que acaba de abandonar. O sea que la película también se puede ver desde ese punto de vista. O se puede ver como una combinación de las dos cosas. O sea que aunque la película no se ocupa precisamente de la brujería, yo sí que creo que es muy interesante para todos nosotros, brujos y brujas. Bien, yo creo que es una película bastante buena, porque en realidad la abuela era un poco como una vieja bruja que enseñaba a los jóvenes, y hay un poco la proyección, porque su mente se hacía tan fuerte y accidentes ocurrían que salían de su control, y luego ya era una cosa que iba más allá. Pero lo que la mayoría de la gente no reconoce es que nosotros nos enseñamos a protegernos, porque nos damos cuenta de que existen muchos mundos contenidos dentro de este mundo y fuera de este mundo. Y una de las artes que poseemos es proyectarnos fuera de nuestro propio cuerpo. Y los niños pueden hacer esto con gran facilidad. Lo hacen a través de sueños, por ejemplo. Y es únicamente cuando van creciendo, cuando los problemas de la vida empiezan a atarles a la tierra, frenarles. Yo recuerdo hace muchos años que hubo una fiesta de brujas y todos los niños asistieron a esta fiesta, y las brujas animaron a los niños en estos estados de sueños a la proyección astral. O sea que trataron de animarles a que no perdieran esta habilidad natural del ser humano. Y entonces estaban jugando a la gallinita ciega, en que se tapan los ojos y tienen que adivinar quién es quién. Y evidentemente estos niños, que eran hijos de bruja, no tenían que adivinar nada. Lo único que tenían era que salir de su propio cuerpo y ver quién era la persona que habían cogido. Y esto, para una persona de fuera que vino de golpe, dijo: ¿por qué no pueden estos niños jugar como niños normales? Y yo pensaba que eran unos niños muy normales, sino que simplemente tenían esta capacidad adicional. Una pregunta muy simple. ¿Qué se entiende aquí por bruja o brujo? ¿De qué hablamos? ¿Qué es brujería? ¿Qué entiende usted? Bueno, no soy especialista en este campo, para nada. Pero lo contestaremos con lo que opine Maxim, que sí lo es. Pero hay, culturalmente uno sabe que hay una brujería blanca, una brujería negra, por lo menos no sé si la traducción es exacta, una mala, una buena, que va entendida como mala porque va al sentido para destruir personas y cosas, y otra que tendría que ayudar a personas y cosas. No sé, me parece que es muy difícil discutir de un tema si no se sabe de qué se habla. Yo sé muy poco de brujería, sí, pero me parece, bueno, el film tenía muchas cosas, muchos símbolos de todos los tipos. A mí me pareció también un poco cargado, un poco excesivo, con símbolos bastante así, de mucha equívocos. Ma un film es un film. Si ahora tratamos de hacer un discurso, bueno, yo quería mucho saber qué es la brujería. Podemos pasar a Maxim. Yo recuerdo a Maxim, además, que en su primera intervención justamente nos habló de la brujería, nos habló de esto de la llamada, lo digo entre comillas, brujería blanca y brujería negra.
Bueno, cualquier persona que busque una iniciación en la brujería no se encuentra muy satisfecho, no encuentra que se le ha llenado su vida por aquello, encuentra que le falta algo y entonces van, se reúnen con brujos y brujas y entonces se dan cuenta de que estas personas hablan de cosas que esa persona no conoce. O sea que necesita, como digo, satisfacer esas necesidades que tiene. Una persona, un brujo, una bruja es alguien muy egoísta. Aunque digan que quieran proyectarse hacia afuera y tener contactos o estudiar astrología o astronomía o lo que sea si quieren, el deseo está ahí. Pero el que puedan hacer esas cosas ya es otra cuestión, porque son unas personas muy individualistas, muy encerradas en ellos mismos. Podemos hablar de magia blanca y negra, por supuesto. Pero, en fin, yo como bruja, yo busco un desarrollo espiritual, una concienciación espiritual, un hablar con el ser superior. Para mí la brujería es una religión que a mí me sirve personalmente. Yo no quiero convertir a nadie, no busco esto. Nuestro Dios además dice que no debemos hacer esto. No, y como nosotros somos sacerdotes, sacerdotisas y nos dedicamos a esto, yo creo que de forma muy egoísta queremos el desarrollo espiritual nuestro, el personal. No tenemos que realmente convencer a nadie, no tenemos que buscar explicaciones de cosas. Esto lo podemos dejar a los científicos, a los doctores, a todos. Nosotros hoy día buscamos la fertilidad de la mente. La otra ya la buscan los ginecólogos, los especialistas. Yo busco la fertilidad de mi mente. Yo busco eso para mí. Y yo creo que en la brujería hay tantísimos aspectos que me sirven a mí. Cada vez que me hago mayor, voy aprendiendo más. Y cada vez que sé más, menos sé y más tengo que buscar. Es una puerta que nunca se cierra. Siempre hay información, siempre tiran de mí hacia adelante. Eso es, no sé, lo que yo veo en la brujería. Y no sé, las personas, digamos, normales pueden venir a nosotros, como se hacía en el pasado, cuando a lo mejor los médicos ya se dan por vencidos, estas personas vienen a los brujos y dicen, bueno, ¿quiere usted intentarlo? Y nosotros, pues, no sé, tenemos unos métodos, no sé, podríamos llamarlos científicos, no lo sé, no sé cómo definiríamos esto de científico hoy, pero en fin, tenemos formas de intentar curar y trabajamos con unas imágenes, con unas agujas. Bueno, no necesariamente para matar, ¿no? Supongo que, no sé, a veces nos podemos aliar con un espíritu. Es una especie de magia por simpatía. Son unos métodos que tenemos y es lo que intentamos hacer. Bueno, Carmelo Lison quería intervenir, es que Enrique Menéndez también ha pedido la palabra. Adelante, Carmelo Lison, no, se puede cortar. Yo he estado, si he entendido bien lo que ha dicho, me da la impresión de que ha estado definiendo la brujería por la serie de funciones que cumple la brujería, pero sin dar ninguna definición de la brujería. Ha estado hablando de desarrollo espiritual, de religión, de que va la gente que no tiene una especie de fulfillment o falta de satisfacción en sí mismo, etcétera. Ahora bien, para esto se puede ir a otro tipo de religiones, etcétera, que no tienen nada que ver con la brujería. Yo pediría que sea alguna especie de definición un poco más específica. No hablar de las funciones o de las consecuencias o de las contribuciones que hace la brujería, entre comillas, entendida en el sentido que la trata de definir, sino hablar de qué es específicamente la brujería en el sentido que usted la entiende. Aparte de que hay una contradicción en su planteamiento, y es que ha señalado que la abuela era bruja y el personaje que describe la película... Ha dicho que se podría interpretar que era como una vieja bruja buena. Exacto. Vamos, exactamente. Pero precisamente esta mujer finalmente influye en el muchacho para que obre mal, para que sintonice de alguna manera con un personaje malo, en el sentido tradicional de la palabra. Y la descripción que usted nos hace es totalmente diferente. Bueno, yo creo que hay dos puntos que son muy importantes cuando se distingue brujería blanca y brujería negra. La brujería negra, que es, aunque parezca un juego de palabras, es más bien es negativa, pero luego además coincide con que se da en el Caribe y que ha sido muy importada de África. Es una brujería que intenta hacer daño, pero no se sabe muy bien cuál es el límite entre brujería blanca y negra. Es decir,
que cuando la blanca intenta ayudar a una persona contra un adversario de esa persona, ya le está haciendo cierto daño o por lo menos neutralizando esa otra persona. Entonces la frontera es muy difícil de averiguar. Cuando quiere la brujería blanca ayudar a una persona, que es lo que estaba diciendo Maxime, que es lo que ellos buscan, ellos intentan ayudar a la gente, pero para ayudar a la gente muchas veces hay que deshacerse de un adversario de esa gente. Entonces ya caemos dentro de una frontera en que no se sabe si lo que es bueno para uno, pues tiene que ser forzosamente, si no malo, por lo menos neutralización para el otro. Ahora, en cuanto a la definición de la brujería que estabas preguntando antes, yo creo que es muy difícil darla, porque es que la brujería es el origen de todo. Es decir, la medicina se origina con la brujería. La farmacopea se origina con las hierbas de las brujas. Se le llama la vieja religión y creo que la palabra no está nada equivocada en el sentido de que es el origen de una cantidad de cosas que luego se han convertido en ciencia. Yo diría que la brujería es lo que luego más tarde será ciencia. Y hoy en día las cosas que no conocemos y que consideramos como brujería, pues quizás dentro de 100 años, 200 o 1000 años, consideremos cosas normalmente y científicamente demostradas, pero que anteriormente han dado origen a muchísimas cosas. Por ejemplo, el primer hombre que ha pintado un bisonte en una cueva de Altamira jamás pensó ir a la Bienal de Sao Paulo. Lo hizo por un movimiento mágico, mimético, de que si él pintaba ese bisonte, se iba a encontrar el bisonte delante de la puerta. Y cuando en Castilla se han construido muchos pantanos durante los últimos años o décadas, pues ha llovido más, ha cambiado la pluviometría. Entonces, esto quiere decir que existe un mimetismo, una atracción de cosas que se parecen. Se ha dicho muchas veces que un señor mayor acaba pareciéndose a su perro, o que un matrimonio acaban pareciéndose marido y mujer. Entonces, todo esto ya lo sabían los primitivos. Por eso, la brujería es matriarcal, como ha dicho muy bien Balbín antes, es un fenómeno íntimamente ligado con la creación, porque es que la mujer crea, no tiene que dibujar, crea la vida. Y todo lo que sea creatividad, hasta hoy en día, en el arte, en gran parte es brujería. O sea, no se puede establecer en este momento que el señor Picasso pintaba así y así porque seguía una serie de reglas establecidas por una academia de pintura. Él tenía algo dentro de él que no se sabía lo que era y que probablemente otro gran artista, si intenta aplicar lo que él ha utilizado, no conseguirá ser nunca Picasso. Antes de que hable Serena, que ha pedido la palabra, yo quería darle la posibilidad a Maxime de que responda sobre la definición que pide Carmelo Lixón. Lixón, ¿quiere añadir algo esencialmente sobre qué es subrayado la brujería? ¿Qué es esencialmente? Yo soy una bruja porque la brujería me satisface. Me satisface porque los rituales que yo realizo con los sacerdotes y sacerdotisas, los rituales y la adoración del dios y la diosa me levantan el espíritu, y las prácticas que proceden de los rituales en sí me animan, y pienso que la nobleza de espíritu o la inspiración que nos da el ritual es una cosa estupenda, por lo menos es estupenda para mí. Usted me ha pedido definir la brujería. La brujería es realizar un ritual que produce una causa y un efecto, y también es adorar a Dios. No sé, yo no quiero insistir otra vez, pero la brujería me satisface. La brujería levanta mi espíritu. La brujería es bella para mí, la brujería es ritual. Entonces estamos otra vez hablando de funciones de la brujería, pero sin saber exactamente qué es. Porque yo podría dar docenas de definiciones de brujería que no tienen nada que ver con esto. Es una religión. Pero hay... Una religión sin fe no es religión. Ahora, ¿Qué es lo que queda después de una religión a la que se le quite la fe? No queda nada. Estoy de acuerdo con Lixón. O muy poco. Aquí hablamos de intuición. Cuando usted dice, también Einstein, también el grande matemático tiene intuición. Ma eso nada que ver con brujería. La brujería en sentido técnico es una práctica, buena o mala,
para hacer algunas cosas prácticas. ¿Y qué es la religión? ¿Y qué es la religión? ¿Y qué es la religión? ¿Una práctica? Bueno, no solamente. No, la religión es dividida, son dos cosas. Una cosa es el rito y la otra cosa es la teología. En todas las cosas hay un aspecto práctico y uno teórico. ¿Entiende? Entonces, la brujería, por lo que yo sepa, es una práctica, es una iniciación como a otras sectas. Carmelo quiere intervenir de nuevo y yo voy a servir un poco de abogado del diablo, en este caso en favor del diablo, entre comillas también, en favor de los brujos, porque Carmelo no hace más que preguntar qué es la brujería a los demás y no le responden. ¿Y por qué no nos dice él cuál es su supuesto definición? Yo voy a insistir en una cosa aquí que es fundamental. Aquí se supone que tenemos 2 o 3 brujos. Naturalmente, se asume que ellos saben muy bien qué es la brujería. Y por consiguiente, nadie como ellos puede darnos definiciones de qué es la brujería. Hay puntos de vista que solo los pueden dar a un nivel las personas que practican y que creen en esas cosas. Supongamos que yo soy un agnóstico total en relación a la brujería. ¿Cómo me explicarían a mí qué es exactamente, desde su punto de vista, en la parcela que ellos cultivan, cuáles son los elementos definitorios de esa brujería? Si se me contesta que son orígenes, no se me dice nada. Orígenes hay de muchas cosas que no tienen nada que ver con la brujería. Si se me dice que es una religión, las definiciones de religión otra vez son múltiples. Y entonces estamos en lo mismo. Y si se me contesta con funciones o contribuciones a personas concretas y particulares, para mí no es bella la brujería, etcétera, por consiguiente no se me dice nada. Ahora, yo lo que quiero es que se me haga de una manera inteligible, desde el punto de vista de los que creen y practican en estos rituales, en esta brujería, que se me diga desde ese punto de vista lo que es para ellos. Después hay otro punto de vista que es el del científico, que calibrará desde una serie de puntos de vista racionales si eso es coherente, si eso tiene sentido, la polivalencia de todos esos términos, etcétera. Pero para empezar tendríamos que ver por lo menos qué es lo que los expertos en la materia, los brujos practicantes, creen en su pequeña parcela qué es la brujería. Quizá Farrar, que también está en ello, nos lo quiere decir. Bien. Perdonen, pero todos somos brujos. Usted lo es, yo también. Todos lo somos. Todos estamos sometidos a la dualidad del bien y del mal. Y debemos dominar esta dualidad. Tenemos que transformar el mal en bien. Y esto es la primera cosa, la más valiosa de la brujería. Porque el brujo, la bruja, tiene un poder sobre él y sobre los otros también, por supuesto. Incluso sobre todo. Pero todos somos brujos porque queremos progresar. Porque queremos llegar a una clase de perfección. Es decir, imitar en lo más posible a Dios, del que somos imagen. Por lo tanto, todos somos brujos, porque tenemos que combatir. Hay 2 elementos distintos, uno bueno, otro malo, que luchan entre sí, y nosotros queremos llegar a la transmutación del mal en bien. Yo creo que así empezamos a definir la brujería. Está en ello y puede añadir algo. Bien, en primer lugar me gustaría estar totalmente de acuerdo con Madame Soleil, tiene perfectamente razón. Y creo que hay una cierta confusión porque las brujas en sí, o sea, nosotros, por ejemplo, decimos que la brujería es ambas cosas, una religión y un oficio, una práctica. Es ambas cosas. Y ambas cosas están interrelacionadas. Si nosotros nos preguntan cómo nosotros definimos la religión, yo diría que todas las religiones son el intento del individuo para ponerse en armonía o a tono con la creación, con el creador, con lo que hace que el universo viva, exista, por medio de un ritual, por ejemplo. Un ritual es una gran ayuda para todos nosotros, como ocurre en todas las religiones, o por medio de la meditación o de cualquier otra práctica, y también mediante tratar de visualizar al Creador de nuestra propia manera. Cada religión trata de dar una imagen al Creador de la forma que mejor le parece más adecuada. Nosotros consideramos al Creador en sus aspectos hembra y macho, y espero que de esta forma
forma no estoy afectando la sensibilidad de los católicos. Los católicos también lo hacen, aunque no les llaman Dios y diosa, pero siguen reconociendo un elemento femenino, un aspecto femenino, que es muy importante también. Y nuestro ritual particular, nuestra religión particular, es nuestra forma de ponernos más a tono con el universo. Y todo esto está dictado por el hecho de que nos interesa mucho el mundo natural que nos rodea. Nosotros pensamos que el universo con el cual queremos estar en mayor armonía incluye el universo material, incluye todas las formas vivas y no vivas que se encuentran en el universo, y por lo tanto tenemos una base muy en la naturaleza de nuestra religión, y esto domina quizá las formas de nuestra práctica. Pero todas las religiones hasta cierto punto son lo mismo, son distintas partes de la misma verdad, y no hay nada erróneo en decir, yo estaría de acuerdo con Maxime, que esta forma concreta me satisface a mí. Yo soy un individuo concreto, yo quiero estar en mayor armonía con el universo. Yo he encontrado una práctica que me ayuda a mí a lograr esto. Una práctica distinta puede ser más adecuada para usted, y esto no quiere decir que su religión sea la verdadera, la mía la equivocada, etcétera, sino que simplemente son distintas. A mí me ayuda la mía y a usted le ayuda la suya. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Qué es exactamente? Pero es que una definición científica es imposible de dar, como para todas las en religiones. armonía, como he dicho, con las leyes del universo, que tienen unas acciones y unas interacciones con todo lo que existe, que somos nosotros. Es esto. Por ejemplo, la astrología es una brujería, si quiere usted, en el sentido general, como se ha descrito, pero en realidad la astrología es la base de todos los conocimientos antiguos. El hombre que ha observado el curso de los astros se ha podido dar cuenta con esos estudios que esto tenía una influencia sobre la vegetación, sobre su vida misma, sobre él, sobre su comportamiento, su carácter, y entonces ha dicho que tenía que ponerse en armonía con esas leyes naturales que vienen de todo lo que nos rodea, nuestro sistema solar, y nosotros somos las criaturas, y por tanto esto no es solo una religión ya, es más bien una actitud que nos lleva hacia lo metafísico. Voy a hacer un momento de moderador, creo que es un oficio mínimo que uno tiene que realizar aquí. Yo iba a decirles, puesto que están exigiendo definiciones, puesto que parece que no se conforman con las definiciones de los realmente interesados o protagonistas del asunto, vamos a recoger elementos para una posible definición, ¿no? Se ha dicho que es posiblemente una religión. Parece que es una religión... ¿Puedo decir, por favor? Puedo decir que únicamente he dicho parte de lo que quería decir. He dicho que era una religión y un oficio o una práctica. Una práctica relacionada con esta práctica religiosa, pero la práctica de tratar de comprender lo que podríamos quizá llamar el mundo parapsicológico o las leyes parapsicológicas del universo que trascienden más allá de lo puramente físico. Tratar de comprenderlas y utilizarlas y hacerlas que funcionen. Y puesto que nosotros creemos en muchos niveles distintos de realidad, incluyendo la realidad física, la espiritual, la mental, la emocional, nuestra religión nos muestra todo esto, y nuestra práctica nos muestra que estamos tratando de comprender científicamente todas las relaciones existentes entre estos distintos niveles, y estamos tratando que actúen entre sí para fines útiles, para curar, para resolver problemas. Y este es el otro aspecto. Y esta es una definición que podemos seguir explicando, o sea, podemos seguir explicando cómo lo hacemos, no solo durante 2 horas y media, sino durante 5 años o el tiempo que ustedes quieran, y cada persona les daría a ustedes una respuesta distinta. Pero hemos logrado hasta ahora el saber que la brujería es una religión y que la brujería es astrología. Hasta ahora eso es lo que se nos ha dicho. Bueno, pero yo creo que pueden defenderse, pero eso me parece un poco maniqueo el planteamiento. Bueno, he dicho que era como una base, no he dicho exactamente. Que es una religión que es panteísta, que intenta de alguna manera utilizar la naturaleza, la fuerza de la naturaleza a la medida posible, no solo al nivel físico, sino al nivel intelectual, como ha dicho, creo que temperamental o psicológico, etcétera, etcétera, y utilizarlo para un fin útil. Es decir, bueno, hay ya elementos para una definición. Yo preguntaría entonces que nos dieses, por favor... Pero realmente Carmelo Lizón debería también entonces decir lo que le entiende, porque eso es jugar un poco... una definición de la religión, de las religiones, digamos, tradicionales occidentales. De las religiones, yo no... No, pero ¿tienen alguna definición?
Depende de qué tipo de religiones. Vamos a suponer cualquiera, la budista, la maometana, la cristiana. ¿Cuáles son las definiciones de esa Pero religión? yo no defino nunca ¿Pero la por qué brujería? pedir una definición a la brujería que ya se considera como la vieja religión, es decir, una religión de hace 15.000 años? Yo no estoy defendiendo el punto de vista, no soy brujo, que conste, soy periodista y me sobra. Tiene Pero una historia, 10 o desde 15.000 luego. años, ¿no? Entonces, ¿por qué pretender dar una definición de la brujería, que ellos ya dicen, los que son brujos, que consideran que es la vieja religión? ¿Y por qué no darle nosotros lo que consideramos una definición de nuestras religiones monoteístas, por ejemplo? Pero ¿cuál es la vieja religión? Es la primera de todas las ¿Y religiones. cuál es la primera de todas las religiones? La que viene antes de las actuales. No, ni mucho menos. Tenemos algo así como 2.000 religiones distintas en 2.000 Bien, culturas hablemos de distintas. 3 monoteístas. No, es que no podemos hablar de una que es la nuestra. Bueno, pues, y no podemos hablar de nuestro tipo de brujería si queremos definir la brujería, porque hay muchas clases de brujería, no solo en nuestra cultura, sino en 2.000 culturas distintas. Perfecto. Y que todas ellas virtualmente hay brujería. Ahora, ¿cómo empleamos la palabra? Esta es mi cuestión. Y como yo no soy brujo ni la empleo en este sentido, yo por eso pido primero saber qué se significa con eso. Bueno, entonces vamos a partir del principio. ¿Cómo definimos las religiones, las 2.000 religiones que hay en este momento en la Tierra? ¿Cómo se definen? No tiene definición. Si queremos dar una Es única exactamente lo que estoy definición- diciendo con relación a la brujería. No tiene Un momento, definición. pero yo he preguntado, el tipo de brujería que ustedes practican, ¿cómo se define? Que es muy distinto a decir cómo se define la brujería en general. ¿Cómo se define el tipo de cristianismo que practica el catolicismo? Pregunto yo. Pero yo no estoy defendiendo ninguna posición, yo estoy Pero preguntando que se me esclarezca. Es decir, que las religiones están basadas sobre una serie de creencias que son protohistóricas, una serie de creencias y una serie de fes, de conciencias, de que se cree o no se cree. Porque con la Iglesia nos encontramos también que llega un momento en que nos dicen o cree o se acabó la historia. Entonces, me parece que es tan justo el aplicar eso a la brujería o a cualquier otra forma de creencia. Llega un momento en que viene la revelación. Ahí ya nos tenemos que callar. Vamos a Entonces, ver. no hay que hacer definiciones. Maxim No y tiene Ramos Pereira han definición. pedido la palabra, vamos a dejarles a ellos que intervengan también. Yes, the word witchcraft. La palabra brujería, la palabra brujo o bruja puede ir a una palabra anglosajona que quiere decir wicker, que es como la persona sabia, podríamos decir. O sea, se acepta que las personas que estudian este oficio, esta práctica, son los que buscan la sabiduría y por tanto son sabios, son la brujería. Los brujos lo hacen bien, creo yo. Desde luego aquí estamos pensando mucho en esta palabra, pero en fin, yo creo que se puede definir diciendo que la brujería es divertido, que no es todo sagrado y muy serio y tal. No, anoche me acusaron de ser demasiado religiosa y tengo que decirles que no, que yo me puedo divertir muchísimo, muchísimo. Yo me divierto, saco de cada momento todo lo mejor que puedo para mí. Utilizo mis emociones y las disfruto. Emociones que pueden ser tristeza, felicidad, furia, rabia. Yo disfruto de todo, absolutamente de todo lo que entra en mi vida. La vida es una aventura, es un jaleo, es un problema. Yo lo disfruto todo. Me parece que los brujos sabemos cómo vivir mejor. Este oficio, esta práctica me ha dado mayor conciencia con respecto a los seres humanos, a los demás, más que ninguna otra cosa, que la política, que todo. Esto es lo que no me da a mí el catolicismo u otras religiones. Se habla muchísimo de la humanidad, de los humanos, de sus emociones, sus aspiraciones también. Pero, no sé, ¿esto ha ayudado a definir brujería o no? Nunca se va a quedar usted satisfecho, yo ya lo sé. Bueno, yo quería contestar al señor Farrar. Él ha hecho en su última intervención una alusión a la parapsicología y otra a la ciencia. Bueno, quiero decirle que la parapsicología, como la ciencia, nunca pueden ser objeto de una determinada religión, porque dejarían de serlo. O bien la ciencia dejaría de ser ciencia, o la religión dejaría de ser religión. Porque una cosa es lo probado y otra cosa es el terreno de las creencias, de la fe, que son dos terrenos reñidos completamente.
históricamente está demostrado que cuando la religión se ha metido a opinar sobre la ciencia, o la ciencia se ha metido a opinar sobre la religión, esto se ha roto la relación, porque al final son dos cosas diferentes completamente. Por otra parte, quisiera intervenir también en esta polémica sobre la hechicería o sobre la brujería. Bueno, yo creo que aquí hay un problema puramente semántico, quizá hasta incluso en la propia traducción al castellano. Es decir, para mí, brujería no debe confundirse con el pensamiento mágico. Aquí se ha hablado mucho de pensamiento mágico y creo que no se ha citado en ningún momento. No recuerdo, pero creo que no se ha citado en ningún momento. Cuando tú has citado el ejemplo de las cuevas de Altamira, esto es un pensamiento mágico. Este hombre hace eso para cazar. Él tiene la idea mágica de que si dibuja un animal atravesado por una flecha, la caza le será propicia. Eso es un pensamiento mágico, con independencia de cualquier sistema estructurado de creencia que podría llamarse religión, con independencia. Pero yo he estado un poco dándole vueltas al tema de cuál podría ser el concepto de brujería en una cultura anglosajona. Y he recordado que no hace mucho he estado en Johannesburgo. Allí hay un cruce de una cultura africana y al mismo tiempo anglosajona. Y allí los brujos, los witch doctor, están en contacto con entidades superiores, o se creen al menos en contacto con estas entidades, para hacer el bien o el mal. Su religión es muy concreta y definible. Ellos, por ejemplo, nada más llegar al aeropuerto de Johannesburgo, compré una revista de Johannesburgo y me encontré con que en la primera página había un proceso a unos brujos. Y el proceso era debido a que había caído un rayo cerca de un niño, no lo había matado, pero le habían tenido que llevar al hospital. Y los brujos interpretaron, los witch doctor, interpretaron que si había caído el rayo cerca del niño, no era obra del azar. Ellos no creen en el azar. Era debido a que un espíritu, lo que ellos llaman ancestral spirit, o sea, un espíritu ancestral, había sido invitado por un brujo para desviar el rayo en dirección al niño. O bien había una persona de la tribu, cualquiera, que le había invitado a los espíritus ancestrales a que desviase el rayo. Alguien había sido. Los espíritus, según esta religión, no hacen bien ni mal, sino es a petición de parte. Los brujos se reunieron y llegaron a la conclusión de que habían sido unos viejos de allí de la tribu los que habían orientado a los espíritus en esta dirección. Da la coincidencia, dicho entre paréntesis, de que estos viejos eran los que habían adoptado una actitud más crítica ante los brujos. Se da esta pequeña anécdota. Y quemaron la tienda donde vivían los viejos, y la justicia de Sudáfrica estaba esos días, como digo, juzgando a estos brujos. Pero allí el concepto está muy claro. Un witch doctor es un ser que está en contacto con entidades superiores de tipo maléfico o de tipo benéfico, te puede hacer el bien o el mal, es decir, que está más cerca ese concepto que del concepto que nosotros tenemos aquí de la brujería, no este concepto tan benéfico y tan espiritual que usted nos ha relatado hace un momento. ¿Qué diferencia hay con un cura? Sí. ¿Cuál es la favor. diferencia? Bueno, tenemos que explicitar una cosa. Cualquier sacerdote está... Porque en realidad no existe para nada brujería sin unas leyes naturales. Tenemos que tomar el bien y el mal y el sobrenatural, y a partir de ese momento, a partir de esas cosas que tomamos, encontraremos quizá la explicación racional o lo más racional posible de la brujería. O sea que hay que explicitar un poco más sobre sobre lo supranatural. Señor Herrera, ¿está sugiriendo usted
con eso que ha dicho, que alguien que tiene una religión no debería practicar la ciencia y que el científico no debería tener religión? Porque, en fin, a veces es cuestión de motivación todo esto. Un sacerdote puede sentir clarísimamente que quiere ayudar a la gente, curarles. Y quizás, a lo mejor, lleva a cabo estudios de medicina para ser médico también. Entonces eso lo aprende científicamente por sus motivaciones, por lo que quiere hacer. De la misma forma, nuestra religión nos lleva a deducir que existen leyes en el universo, creadas por el Creador, por supuesto. Hay leyes en el universo que pueden verse científicamente, estudiarse, comprenderse, y podemos utilizar los resultados de esas leyes. O sea, que cuando nosotros estamos investigando algo científicamente, tenemos que tener los ojos bien abiertos y tenemos que dejar al lado la evidencia por un artículo de fe. Como digo, tenemos que tener los ojos muy abiertos y ser científicos en ese momento, en ese papel. Pero nuestra religión ha hecho que el motivo que nosotros tenemos sea el que querer buscar esas leyes. Queremos ser científicos y no sé por qué no podemos hacer las dos cosas. Tenemos la motivación. Si las dos cosas son incompatibles, una no es cierta. Sí. Soleil, usted decía que había que intentar ir a explicar lo que es sobre lo natural. ¿Por qué no intenta por supuesto. De entrada? Bien, yo creo que muchos antes de mí han intentado hacerlo, y lo supranatural consiste en suponer que hay no solo los hechos previsibles que nosotros conocemos, sino también una legión de seres invisibles, pero tan reales como nosotros. Y entonces existe una relación entre este mundo visible y el mundo invisible. Yo no pienso que las personas que creen en la religión cristiana tengan algo en contra de este concepto, porque yo creo que Cristo precisamente perseguía a los demonios, perseguía a los malos espíritus, y nos ha invitado a hacerlo, nosotros también. Y por consiguiente yo pienso que existen unos seres sobrenaturales, pero yo creo que si hablamos de ellos también hablamos del poder sobre las facultades que la mayoría de los seres humanos todavía no conocen o no poseen. Evidentemente hay algunas personas que los poseen muy bien, o los conocen muy bien, pero en realidad cuando el máximo de actividad que tenemos es vivir, reposar, etcétera, entonces conseguiremos un máximo de concentración, y pienso que lo sobrenatural es tan válido como aquello natural que tenemos alrededor nuestro y que vemos con los ojos, pero todavía no tenemos los órganos necesarios para percibirlo y para comunicarnos, mientras que una serie de personas privilegiadas, unos seres privilegiados, sí los tienen. Y llegará un momento en que la humanidad llegará probablemente a captar lo sobrenatural. Es decir, tener métodos o formas de percepción de lo sobrenatural. Pues tras que ahora tienen unos métodos de percepción limitados. Lo que acaba de decir, que es que la brujería está ligada con poder. El concepto de poder es esencial en la brujería. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Ahora bien, mi pregunta otra vez es, ¿qué tipo de poder y cómo se demuestra espiritualmente, cómo se demuestra empíricamente que se consiguen esos poderes? ¿Y qué efectos tienen esos poderes? ¿Cuántas divisiones tiene el Vaticano? Bueno, ¿qué es lo que se puede explicar científicamente? Yo creo que todos tenemos unas ondas radioactivas. Ahora depende a quién van, con quién nos encontramos. Hay poderes magnéticos también, esto se ha demostrado. Nosotros podemos dirigir nuestros pensamientos, que son muy precisos, como un rayo de luz, aunque no los veamos, por supuesto. Bueno, estos pensamientos pueden ser malos o buenos, depende. Hay personas que de repente nos son muy antipáticas sin saber por qué, ¿no? O sea, sentimos esa especie de corriente que hay, esos pensamientos, algo que nos llega, y hay una sensibilización con nuestras reacciones personales. Entonces podemos dirigir nuestros pensamientos buenos o malos. Un mal pensamiento puede hacer daño también, ¿no? O sea que el pensamiento puede hacer bien o mal, depende de la naturaleza, su evolución y su concepción de él mismo y sus relaciones con esa persona a quien se dirigen los pensamientos. El concepto de poder es muy esencial en todo esto, y que hay un poder que no creo que es inherente y esencial a la bruja, ni mucho menos, que eso yo no lo veo que esté probado, pero sí que la bruja puede tener un carisma o puede tener
un efecto real a través de rituales o de formulaciones o conjuros. Pero eso se debe no tanto a poderes inherentes como a poderes rituales, que es una cuestión del poder muy diferente, y por eso preguntaba de clases de poderes. Pero Carmelo, volvemos otra vez al punto de partida. Volvemos entonces a todas las religiones. ¿Cuáles son los poderes de las religiones? No, es muy distinto. ¿Dónde están los rituales? Distinto, yo no estoy poniéndome en el lugar de ningún creyente. La brujería, de todo lo que hemos dicho hasta ahora, parece que ser una disciplina, que un sentido, una cosa muy subjetiva, que va estudiada de los parapsicólogos, que es el campo de los parapsicólogos, porque tiene una fuerza y un poder. Entonces, la brujería. Después, el poder, yo estoy muy de acuerdo con la distinción entre mágico y brujería, porque mágico es un arquetipo, es un principio teorético, y la brujería no es un principio teorético, ¿entiende? Entonces, la brujería es una facultad humana más o menos desarrollada, que va estudiada de los parapsicólogos, entendido como definición muy estrecha. O sea, ¿es anterior la parapsicología a la brujería? No, que la parapsicología va a estudiar, es un tema de estudio de la parapsicología. Pero es mucho más moderna la parapsicología. Claro, ma que va estudiada, que la brujería va estudiada para la parapsicología. La parapsicología, para mí, que no soy un especialista en el tema, me parece que es lo que mañana será ciencia, pero que todavía no lo es y se está investigando. Sí, una investigación en todos los fenómenos es la frontera. de su natural. Sí, por favor, hablen todos, incluso interrumpanse, pero no hablen, por favor, Madame Soleil, no hablen, por favor, todos al tiempo, porque si no los espectadores no lo entienden. Sí, quería aclarar que efectivamente la parapsicología se ocupa de estudiar los efectos de la brujería, no las creencias, es decir, no los dogmas, que no nos interesa en absoluto, como nos interesa cualquier otro dogma de cualquier otra religión. Nos interesa los efectos. Allí donde está el hombre puede haber un fenómeno paranormal, y por eso allí donde está la brujería, que al final hay unos hombres que la practican, puede haber un fenómeno paranormal, pero también puede haber un fenómeno paranormal en un estadio de fútbol y puede ser objeto de investigación el tema. Lo que sí quiero dejar claro es que la parapsicología, repito, no interviene en los aspectos de dogma de cualquier religión, no entra en estos temas. Y se ocupa básicamente de dos fenómenos, de los fenómenos de conocimiento, los fenómenos psi-gamma, que son los fenómenos de telepatía, clarividencia, etcétera, y los fenómenos psi-kappa, que son fenómenos de movimiento, fenómenos de tipo telequinésico, y que quiero aclarar que no todos los parapsicólogos están de acuerdo con que estos fenómenos sean reales. Es decir, que hay una parte importante de parapsicólogos que creen que no existen los fenómenos físicos de tipo telequinésico, de tipo psi-kappa, otros sí, como digo. Y todos están de acuerdo en que hay unos fenómenos de tipo clarividente. Ahora bien, la brujería no es objeto solo de investigación o de estudio por parte de la parapsicología. Por supuesto, tiene unos aspectos antropológicos, tiene unos aspectos culturales, tiene unos aspectos sociológicos, etcétera. Es decir, que la brujería se puede contemplar en muchos aspectos. A mí me interesa, y por eso me interesa mucho la pregunta que reiteradamente ha hecho el señor Lisón, me interesaría mucho saber qué fenómenos de tipo parapsicológico se producen en los rituales de la brujería. Es decir, si hay telepatía, si hay clarividencia, y cómo lo hacen, cómo lo consiguen. Bien, les voy a decir cómo. Bueno, pero el decírselo tomaría muchos años y una gran cantidad de práctica por su parte. Y además yo creo que ustedes son demasiado mayores de todas formas. Pero, en fin, esta cuestión del poder, la pregunta sobre el poder, estoy de acuerdo que existen distintos niveles de poder y distintos tipos de poder. Y yo pretendo que un ritual tenga un cierto efecto, suponiendo que alguien venga a mí y me diga: no soy fértil, no puedo tener hijos, entonces yo tendré que hacer un ritual de la fertilidad para que tenga el efecto, y para que su marido también sea fértil tendré que trabajar con ambos, con la pareja. Y suponiendo que venga a mí un hombre de negocios y me diga: bien, este negocio tiene que triunfar, estoy desesperado, necesito que triunfe.
Y en algunos casos, yo haré un ritual para hacer que ese hombre tenga éxito. Pero tengo que hacer en ese caso un ritual completamente distinto y se tratará de un poder totalmente distinto también. Y la otra cosa es que se ha hablado sobre telepatía, sobre levitación, sobre todo este tipo de fenómenos. Yo considero estos tipos de fenómenos unos fenómenos muy bajos, muy fáciles. Pienso que la persona que crean este tipo de fenómenos, las personas que crean estos fenómenos, se encuentran un poco en un surco, en una ranura, y no pueden salir de ahí, porque se quedan fascinados por esto y no lo superan, no les deja margen para estudiar más. Usted ha dicho sobre magia y brujería y la confusión entre ambos. Cualquier persona que comienza en la brujería, cualquier persona que es iniciada, va a ser enseñado el arte de la magia negra, el arte de la magia blanca, el arte de la magia verde, roja, cualquiera, la que ustedes digan. Y todas estas crean un tipo de vibraciones distintas, un efecto distinto sobre el individuo. Pero los sabios pueden prever, pueden decir, si yo realizo este ritual, este va a ser el efecto que va a tener sobre este estudiante, sobre este alumno. O sea, esta va a ser su reacción. Mientras que, por ejemplo, dice, si yo hago este ritual para este hombre de negocios, el efecto es que va a funcionar. Yo todavía no seguiría siendo bruja si esto no funcionara. Puedo hablar. Me parece que la cosa es un poquito más complicada que así, porque una cosa es el poder de hacer cosas, es una causa y efecto, pertenece a la ciencia, pertenece al mundo casual, y la iniciación pertenece a un otro mundo. Usted habla como habla cualquier secta, se dice secta, quiere una iniciación de la masonería hasta la Vedanta, cada uno habla como habla usted, ¿entiende? Entonces cada uno cree que solamente la suya es la mejor. Entonces, si usted dice así, son todas brujerías, y no creo que sean todas brujerías. La brujería en particular es la que hace particulares efectos. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque la ciencia de hoy es brujería del siglo pasado. Bueno, no, yo digo... En este momento nos están viendo unos señores en televisión y hace 200 años Lavoisier, que era científico, hubiese dicho que esto era imposible. También la medicina alternativa hace la misma cosa. Usted puede curarse con hierbas o puede curarse con pastillas. Es lo mismo, igual. Bueno, sí. ¿No es igual? Es más fácil de transportar. No es igual. No, sí, es más fácil de llevar al teatro una pastilla en el bolsillo que llevarse una cola de rana, no es igual. Una serie de productos. Pero es el mismo efecto. El efecto puede ser igual, pero no el principio. Pero ¿cuál es el principio? La casa X, vamos a no hacer publicidad de ninguna casa de productos farmacéuticos, pone un color rosa porque ha demostrado el marketing que se vende mejor las píldoras rosas. Tiene un tono, un sabor dulce porque hace que sea más agradable al tacto, pero luego solo hay un ingrediente, uno solo, químico, de química orgánica que está ahí dentro, que es el que le produce el efecto que le quita el dolor de cabeza. No, yo decía una cosa muy distinta. Yo decía que lo que dicen los brujos es el mismo que dicen cualquier secta y cualquier iniciación dice la misma cosa. Entonces, la medicina alternativa también dice la misma cosa. Entonces, la brujería, ¿en qué es distinta de las otras sectas o de la medicina alternativa? Hacen todo el mismo. Es que es anterior. Pero es que la mayor diferencia. Es que hay algo más. Es bueno, que no solamente son las sectas. Es decir, es que lo que acaba de decir Massim, también lo hacen personas no creyentes en nada. Claro. Es decir, que un curandero, agnóstico completamente, que no tiene ninguna creencia, va a una señora que es estéril, le hace un determinado ritual que seguramente será diferente al que usted hace y para tratar de que esta mujer pueda concebir. Es decir, y no hace falta, para lo que usted ha explicado, no hace falta creer en ninguna religión. Y además, aunque el ritual sea diferente externamente, las funciones del ritual son idénticas y por consiguiente nos da igual que el ritual sea A, B, C o D.
es el poder del ritual, no el contenido del ritual. O sea que estamos a un nivel más teórico. Pero Carmelo, es que estamos llegando al punto básico. Hace 4 o 5 o 6 años en Aranjuez se detuvo a un curandero por práctica ilegal de la medicina. Sacó su carnet del bolsillo y demostró que era médico graduado por la Universidad de Madrid. Ganaba mucho más dinero como curandero que como médico. Yo le pregunté a Eric Maple, en Inglaterra, que es un gran conocedor del tema de la brujería, por qué la gente iba más al curandero, incluso en tiempos modernos como hoy, que al médico. Dijo, el médico intenta explicarle al paciente lo que tiene y el otro le intenta hacer comprender que si creen que se puede salvar, se salvará. O sea, apela a la creencia, a la fe. Yo no creo en nada de eso. O sea, parto de ese principio. Pero comprendo perfectamente que hay personas que le venga un médico a explicar lo que significa el escáner que le han hecho de su dolencia en el cerebro, pues este señor no entiende nada. Pero si hay una persona que le empieza a hacer un ritual, que le mete dentro de una ceremonia, esa persona puede conseguir que el enfermo crea tanto en la posibilidad de salvación que se salve, mientras que con la explicación clínica que le ha dado el médico no lo consigue. Estamos hablando de resultados. Hay los milagros. Bueno, entonces todo es brujería. También Lourdes pasa la misma cosa. En Lourdes no ha habido, yo no he conocido en ningún caso en Lourdes que una persona que no tuviese pierna le hubiese crecido la pierna. No he conocido ninguno. ¿Usted conoce a alguien que se fue de un brujo y que le creció las piernas? Tampoco. Bueno, entonces ¿por qué pedimos definiciones para una cosa y no las pedimos para la otra? Bueno, entre otras cosas porque este es un programa sobre la brujería, no sobre el cristianismo. Claro, y no venimos a hablar de religión, sino de brujería. Yo supongo que equivale. En este programa por favor, no hablen todos al tiempo. En este programa que hacen magníficamente las cosas, estoy seguro de que si hoy fuese para hablar del cristianismo, bueno, yo por lo pronto seguramente no estaría, seguro que no estaría, porque no sería la persona más adecuada para hablar sobre ese tema, y por lo tanto me parecería injusto que sin estar personas adecuadamente autorizadas para hablar sobre esos temas, discutiésemos aquí sobre un tema marginal al que nos ocupa, que hoy es la brujería, y por eso hay brujos aquí, precisamente, para hablar sobre la brujería, y yo creo que sería muy interesante que continuásemos en esa línea. Yo quisiera, en esta línea, hablar de algo que se ha citado aquí varias veces, que es el ritual. Muchas veces se habla del ritual dándole una connotación mágica y en ocasiones de tipo de brujería o de hechicería, el ritual del brujo o el ritual del hechicero. Y quiero señalar que la vida del hombre cotidiano, tenga o no tenga ninguna religión, está llena de rituales a diario. Es decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos al cabo del día una serie de rituales. Hasta incluso mucha gente cuando se acuesta deja los zapatos en una determinada posición porque le resultaría muy incómodo dejar esos zapatos en otra posición. Le produciría una cierta tensión emocional dejar los zapatos en otra posición. Y hay personas que salen a la calle y tienen que salir con el pie derecho o no pisar las rayas de los baldosines, etcétera, porque eso creen que les da mala suerte, etcétera. Hacen unos determinados rituales. Y quisiera destacar una experiencia que en este sentido ha realizado Skinner, que creo que puede ser muy significativa. Para demostrar que las supersticiones, o mejor dicho, los rituales supersticiosos no solamente son patrimonio del hombre, sino de los animales irracionales. Skinner colocó dentro de una jaula a un palomo y analizó estadísticamente todos los movimientos del palomo. Y ya supo, al cabo de cierto tiempo, el número de veces que al cabo del día movía a la derecha, a la izquierda, etcétera. Tenía catalogado sus movimientos y analizados estadísticamente. Cuando ya tenía ese estudio hecho, aleatoriamente, es decir, sin ninguna premeditación por parte de nadie, había un mecanismo que soltaba un alimento para el palomo. Y si ese alimento caía en el momento que, por ejemplo, el palomo levantaba el ala derecha, por decir un movimiento concreto, Skinner demostró que posteriormente el palomo tenía una clara predisposición a repetir ese mismo ritual, creyendo mágicamente que cuando moviese el ala le iba a caer otra ración. En la vida cotidiana eso ocurre muy a menudo. Un señor en un momento determinado se cruza con un coche raro, supongamos verde, azul y rojo,
y cuando llega a su casa se encuentra con una desgracia, es muy posible que la próxima vez que se cruce con un coche así recibirá un sobresalto creyendo que le va a pasar algo. Hay un amigo mío que es un investigador que se llama Francisco Gavilán, que está haciendo un estudio muy interesante sobre la conducta de los apostadores en las carreras de caballos, y está observando, todavía no ha terminado el estudio, pero está observando cómo el apostador que gana tiene una clara predisposición en la siguiente carrera a colocarse en posiciones semejantes a las que tenía cuando ganó. Es decir, que si al lado había una monja o al lado había un niño pequeño, trata de colocarse cerca de una monja o cerca de un niño pequeño, porque considera que de esta manera tiene más posibilidades de ganar las carreras. Por lo tanto, lo que digo es que los rituales, insisto, no tienen por qué tener una connotación religiosa. Claro. No siempre. También Jung y Lorenz estudiaron el mismo problema. De todas maneras, para no insistir en las mismas cosas, y puesto que nadie ha pedido la palabra en este momento, ¿por qué no intentamos acercarnos a esa definición que exige Carmelo Horizon desde el principio, yo creo? Por ejemplo, se ha dicho que la brujería, a ver si están de acuerdo los brujos, los que creen en ello y los que no creen, sobre la definición posible. Vamos a buscar elementos, ¿no? Supongamos que es una religión, supongamos que cree en la fuerza de la naturaleza y en su utilización, supongamos que se trata de conocer mejor la manera de utilizar esas fuerzas de la naturaleza, y que eso puede ser desde el punto de vista tanto no científico todavía, por lo menos, es decir, no probado, como diría Ramos Pereira, como desde el punto de vista de lo probado también. En el sentido de lo probado, hace un momento que Enrique Meneses hablaba de que efectivamente en el mundo de la brujería hay un alto conocimiento de las ciencias naturales, yo creo, completamente en el mundo lo relacionado con la medicina, pero hay también otra relación con el mundo de la parapsicología. Todos esos son elementos que pueden ser coincidentes con la brujería. Carmelo, no, yo no lo plantearía así el problema. ¿No? Pues a ver. Y perdona. Sí, encantado. Mira, para mí el problema es algo distinto, porque desde el momento que se habla de brujería como religión, se están equiparando las dos cosas. La religión normalmente, en el mayor número de religiones que antropológicamente se conocen, se considera como una especie de súplica o petición a poderes, los que sean, para conseguir alguna cosa. Mientras que la bruja no hace nunca, en la mayor parte de brujería conocida por los antropólogos, no hace nunca esa petición a poderes superiores, sino simplemente la bruja, se cree que la bruja tiene una serie de poderes psíquicos internos a través de los cuales consigue lo que quiere. Puede conseguirlo solo a través de esos poderes psíquicos, por su propia voluntad, o también o ayudada de técnicas y manipulaciones de conjuros, etcétera. En ningún caso entra para nada la religión. Y esto puedo decir que antropológicamente es el mayor número, se da en el mayor número que conocemos de sociedades o de culturas distintas. Y por consiguiente, si nos acercáramos a algún tipo de definición aproximado, entre comillas, tendríamos que ir por estas líneas. Yo creo que se podría plantear el problema de otra manera, donde quizá tuviéramos una base común en la que todos estuviéramos de acuerdo. Es decir, tanto la astrología como la brujería, en el sentido de que aquí se habla, como de la que podría hablar yo, como quizá la parapsicología, etcétera, estuviéramos de acuerdo que estamos fundamentalmente tratando con un sistema de creencias, con la naturaleza de las creencias, para empezar. Y al hablar de naturaleza de creencias, estamos hablando de poderes o de fuerzas metafísicas, en el sentido que decía Madame Soleil. Y entonces lo que estamos hablando en última instancia es de racionalidad, de modos y tipos de racionalidad. Tendríamos usos, tipos, modos de causación. Y esta causación podría ser mágica, podría ser brujeril, podría ser religiosa, podría ser empírica, podría ser racional, etcétera. Pero al menos todos podríamos coincidir en plantear el problema como la naturaleza de las creencias, naturaleza de poderes, racionalidad y usos de esa racionalidad. Yo creo que la brujería realmente tampoco se considera como el último término de la cadena. Es decir, que la brujería, los sacerdotes de la vieja religión, y vuelvo a utilizar las expresiones de Maxine Sanders, ellos se consideran como intermediarios, no se consideran como los que producen esos efectos. Son invocadores también. Ellos, yo he visto bastantes ceremonias celtas, del culto Wicca, justamente de Maxine, en las que ellas se dirigen a las torres del norte, del sur, del este y del oeste, lo cual forma una cruz. Es decir, volvemos siempre a las mismas simbologías, ¿no?
Entonces, ellos no están considerando que el efecto emana de ellos,